Ahora, en términos de la encuesta tiene como que al final pones así como una receta, ¿no? O unas recomendaciones que quedó muy bien. No sé si nos las puedes contar, que son, que con Claro que algunos... sí, con muchísimo gusto. Y básicamente, a mí me gusta llamarlo el sistema inmunológico, ¿no? Exacto. Haciendo esta referencia a lo que estamos viviendo y tiene que ver con este proceso en que, y al final creo es algo muy importante en el estudio, es qué tienen que trabajar las familias empresarias para enfrentar crisis como esta en el futuro, ¿no? Hoy le estamos viviendo, le estamos padeciendo, algunas salen adelante, otras no, pero con este estudio podemos darnos cuenta de cómo debemos prepararnos como familia empresaria para afrontar crisis de esta magnitud. Y entonces, si estamos preparados, si logramos prever y desarrollar este sistema inmunológico de la familia empresaria, la siguiente crisis va a tener un impacto, porque va a haber más, ¿verdad? Va a tener un impacto menor en la familia empresaria. Entonces, el primer componente es justo el emprendimiento familiar. Pero dentro del emprendimiento familiar eh, hay tres elementos que fueron notables en el estudio. El primero es incentivar la creatividad y la innovación. Es decir, tener mecanismos y sistemas, que es la recomendación, establecidos y formales en la familia empresaria, en las empresas familiares, para estar fomentando esta innovación y esta creatividad. Pero que eso lleve a la diversificación de nuevos modelos de negocio. Es decir, que no solamente se quede en la creatividad y en las buenas ideas, sino que las familias estén diversificadas en distintos negocios y pasen de una empresa familiar a una familia emprendedora, ¿no? En la que tiene un portafolio de negocios. Y el tercero y fundamental, que hay que mantenerse a la vanguardia tecnológica. Es decir, el estar siempre en la transformación digital y en las herramientas tecnológicas y mantener esa vanguardia, que la empresa esté preparada para esto, digamos, hará que en este factor se puedan enfrentar futuras crisis. Lo siguiente es la dinámica entre generaciones, ¿no? Y aquí lo fundamental es la cohesión familiar, los mecanismos para la protección familiar, es decir, si yo logro tener una familia cohesionada, armónica, que pueda ponerse de acuerdo rápidamente, entonces podrá responder mucho más rápido a las crisis, teniendo estos mecanismos de protección y fomentando algo muy importante, los diálogos profundos. Esta crisis permitió en el encierro que las familias pudieran conversar más, ¿no? Bueno, Conocerse más. en el encierro virtual, ¿no? En el Conversar encierro virtual en Zoom, ¿no? Porque la es mayoría no estaban encerradas en un solo sitio, asumo, ¿no? exacto, ¿no? Pero digamos que provocó conversaciones y diálogos distintos que permite esta cohesión y esta armonía familiar. Entonces, si las familias trabajan en este siguiente factor de las dinámicas intergeneracionales y además entre distintas generaciones, eso protege. El siguiente elemento es el legado y el patrimonio. Es decir, si mantengo una empresa y un patrimonio sano financieramente con sustentabilidad, es fundamental. Pero el otro elemento a resaltar aquí para cuidar ese patrimonio no es solamente lo que hace la familia, ¿no? Sino lograr equipos y talento humano que también está generando ideas y que también está afrontando las distintas situaciones. Entonces, tener equipos eficientes y talento humano desarrollado, capacitado, es fundamental para afrontar la crisis. Y el tercero tiene que ver con el legado y es que muchas familias empresarias lograron salir por el legado que han construido a lo largo de los años, que eso se transforma en un prestigio y comunicación de la empresa familiar ante el mercado. Y aquí siempre hay distintos estudios en decir, ¿debo decir que soy una empresa familiar o no?
¿no? Debo, en mi marca o cuando hago mi, mi publicidad, debo decir que soy familiar o no. Y esta crisis nos muestra que hay que decirlo, Sí. porque hubo una mayor confianza del mercado hacia las empresas familiares y fue una manera de salir adelante, pero eso se construye con los años, con el largo plazo, con el prestigio, al Ujú, hacer buenos productos, buenos servicios, tratar bien a la sociedad, ser esta propiedad responsable, me da ese legado que también tiene un beneficio para afrontar la crisis. Es decir, no solo es una cuestión meramente social, sino también tiene un beneficio tangible en, en la empresa. Eh, y digamos que estos cuatro elementos, finalmente el liderazgo estratégico, ¿no? Que es el otro elemento fundamental, está enfocado a esta agilidad, a esta rapidez, ya estos mecanismos de toma de decisiones más rápidos, ujú. que a veces en las familias empresarias hacen más complejas, eh, cuidamos demasiado las formas, ¿verdad? Y no Sí. queremos invadir espacios de toma de decisiones entre la empresa, el consejo, etcétera. Y esta crisis nos muestra que a veces hay que diluir Ujú. esos elementos y hay que tener mecanismos, ¿ah? Establecidos para tomar decisiones rápidas cuando hay estos momentos de crisis. Entonces, si las Ujú. familias desarrollan estas capacidades empresarias en su sistema familiar empresarial, yo estoy convencido que podrán responder a cualquier tipo de crisis. Si nos toma por sorpresa y no estoy preparado, entonces va a ser más difícil. Entonces, Sí. digamos que esto es lo que el estudio trata de mostrar a las familias empresarias, cómo me Ujú. capacito, prevengo y estoy desarrollando estas capacidades para afrontar las crisis. Sí, es bastante interesante porque, por ejemplo, en nuestro caso, yo creo que lo que aprendimos en la crisis no solo es a tomar decisiones ágiles y a moverte rápido y tener una organización más plana con comunicaciones claras, sino aprender a planear diferente. O sea, la planeación estratégica tiene que ser diferente, no tiene que ser tan ligada a escenarios plausibles de lo que sucede en la empresa, sino irse a escenarios pues mucho más difíciles de prever, como son una pandemia u otras cosas. Entonces yo creo que ya empiezas a pensar en esos términos, ¿no? O sea, empiezas a planear en esos términos. Y creo que dentro de la encuesta hay un punto que también menciona esto de que debe cambiar la planeación estratégica de las familias principalmente, no tanto de la empresa en sí, ¿no? Es correcto, esto sale como un elemento Ujú. eh, hacia la planeación, pero que debe, esta planeación debe generar estos nuevos modelos Sí. para afrontar, ¿no? Y entonces, eh, algo en Modelos lo que para asumir cosas que no necesariamente puedes prever y que te ponen frente a una situación que tienes que actuar diferente a lo que actúas normalmente, es correcto, ¿verdad? Y ¿no? entonces eso nos lleva a modelos más complejos, ¿no? En teorías de escenarios y sistemas eh, complejos donde el caos y la retroalimentación constante, no el caos de manera negativa, sino el caos como una forma de responder de manera O entropía, ordenada y el caos adecuada, como ¿no? entropía. Exactamente, ¿verdad? Digamos, los modelos que deben tomarse mucho más en cuenta en esta planeación, yo diría empresarial y familiar, Ujú. ¿verdad? Hacia avanzar en esto. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por participar en esta conversación hoy y espero que, pues que tengamos otras en el futuro. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Oscar, Susane, por la invitación.